Buenas noches, hermanos y hermanas. Un día más aquí para tener nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión, perteneciente a la Iglesia Española Reformada Episcopal, Comunión Anglicana, y el que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Un día más para estar cerca de la presencia del Señor. Hoy, antes de comenzar nuestra oración, quería compartir alguna información acerca de cómo van las cosas. Estaba leyendo las noticias y la verdad es que vuelve otra vez a ponerse la cosa seria. Ya se habla de que las muertes se están doblando y el número de contagios también sigue en aumento. Las últimas noticias que tenemos son de 6.671 nuevos casos y 127 fallecidos. Teniendo en cuenta que los números se han demostrado que no son muy ciertos, que digamos, por lo menos en España, no sé en otros países. Estaba leyendo también una noticia de que hay un grupo de expertos que están avisando que la estrategia que España está realizando conduce a pérdidas económicas enormes. Es decir, que bueno, se ha juntado en un documento que han titulado una estrategia integral. Se han juntado una treintena de virólogos, epidemiólogos, médicos, microbiólogos y economistas proponiendo recomendaciones para dar una respuesta mejor a lo que se está haciendo. Por otro lado, estaba leyendo también acerca de algo que se abrió para que mucha gente en estado de exclusión social, lo que se llama en España la pobreza extrema. El gobierno aprobó una medida que se llamó el ingreso mínimo vital y que con ella se calculaba que iban a beneficiarse unas 850.000 hogares, unas 2,3 millones de personas, que lograría reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Ese ingreso mínimo vital se podía solicitar desde el pasado 15 de junio, pero a través del portal de transparencia el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reconoce que en poco más de un mes y medio ya había 700.000 solicitudes y que al día del 7 de agosto solo se habían aprobado 3.966 solicitudes, es decir, ni tan solo un 1% de las peticiones. A día de hoy, teniendo en cuenta de que desde el primera hora hubo 74.000 familias a las que se les dio la ayuda desde el primer momento, estaríamos hablando de que ahora mismo en España, de esas 800.000 familias que iban a ser beneficiadas, resulta de que tan solo se cuenta con 80.000. Pues eso quiere hablar de cómo se están haciendo las cosas en España, de cómo hay gente con muchas necesidades, cómo cada vez que se cierran determinados tipos de negocios, más gente se va para el paro, cómo ha habido retraso en el pago también de los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, y pues todo eso se va juntando y la verdad es que la situación que se nos planteaba podría darse para para la temporada de otoño, pues resulta de que se nos está adelantando con los pasos cada vez más rápido. Por eso, hermanos, tenemos que orar, tenemos que agarrarnos del Señor, tenemos que pedir estrategia al Espíritu Santo para ver cómo tenemos que funcionar frente a todos estos problemas que ya están aquí en las casas de mucha gente y que el siguiente paso, ya lo digo, el siguiente paso de lo que nos va a tocar vivir en muchas partes del mundo, ya se está viviendo, pero también en España, nos va a tocar vivir posiblemente con actos de violencia. Como decía, el fin de semana pasado hubo una manifestación en España de más de 1.500 personas negando la existencia del virus, manifestándose sin distancia social, sin mascarilla y negando ahí una serie de cosas que, bueno, que los expertos dicen que no es así. Por otro lado, también en el día de hoy el Espíritu Santo me estaba hablando acerca de hacer este oficio vespertino de una manera especial, pidiendo por la Iglesia en el mundo.
también está afectando a la vida de muchas iglesias. Los modelos, vamos a decir, tradicionales, en los cuales como mínimo lo normal de la mayoría de las iglesias es tener, digo como mínimo, tener una reunión dominical a la que asistían la mayoría de los hermanos de determinadas congregaciones o parroquias. Es un modelo que ahora mismo está en una lucha muy tremenda, porque está pasando que en muchas iglesias la asistencia ha bajado muchísimo. En primer lugar, por el periodo en el que se prohibió que hubiera reuniones de más de 10 personas. Después en España se abrió la posibilidad de tener cultos, pero siempre con unas distancias sociales de las personas y tomando unas medidas de seguridad. Pero nos estamos dando cuenta de que en muchos países, como por ejemplo está pasando mucho en los Estados Unidos, iglesias que tenían una determinada membresía antes del confinamiento, resulta de que cuando se abre la puerta para que la gente pueda regresar a sus respectivas congregaciones o parroquias, se están llevando la sorpresa de que hay mucha gente que o bien se ha acostumbrado a hacer los cultos vía internet, como estamos haciendo ahora en este momento, o gente que por diversas causas, el miedo, en fin, diferentes motivos, lo cierto y verdad es que ha bajado mucho la asistencia a los oficios, a los cultos, y eso tiene que hacer, hermanos, nos tiene que hacer orar, meditar, pensar que a lo mejor tenemos como iglesia que ser más creativos y ver maneras diferentes de poder llegar a las personas. Seguro que el Espíritu Santo nos va a ir dando dirección, nos va a ir mostrando maneras y formas para que la membresía no baje, sino que precisamente este sea un tiempo en el que las personas se planteen buscar a Dios de una manera, vamos a decir, mayor que en un tiempo de calma o normalidad. Aquí en España tenemos ese famoso refrán que dice que nadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena. En cierta manera pasa eso con muchas personas. Nadie se acuerda de Dios hasta que realmente no tienen un problema en el cual le quieren pedir a Dios que solucione algo en sus vidas. Pues hermanos, yo creo que lo que estamos viviendo con el tema del coronavirus, lo que sabemos y lo que no sabemos, porque es evidente que está habiendo muchísimo ocultamiento, muchas preguntas sin respuesta, mucha incertidumbre, muchos temores y por lo que se está viendo, pues las cosas no solamente no se arreglan, sino que parece o pareciera que van de mal en peor. Yo estaba leyendo hoy precisamente que en Estados Unidos ya son 2,5 millones las personas contagiadas y 180 y tantas mil personas las que han fallecido infelizmente en los Estados Unidos. Y bueno, vamos viendo cifras parecidas y cómo en países donde pareciera que ya se había controlado el asunto, de pronto otra vez está empezando el descontrol. Hermanos, os animo a que busquemos al Señor juntos, a que oremos, a que estemos abiertos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hoy el culto, después de haber dicho tantas cosas, yo quiero que hagamos una oración muy especial por la Iglesia del Señor en el mundo. Así que si te anima y te quieres unir conmigo, antes de comenzar la liturgia vamos a hacer esta oración. Tú también puedes orar conmigo en tu casa. Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia sabiendo que tú eres un Dios misericordioso y clemente. Sabiendo que tú eres el Dios omnisapiente, el que lo sabe todo, y también eres el Dios todopoderoso, el que lo puede todo. Señor, queremos traer delante de tus pies en esta noche una petición muy especial y no es otra que pedirte por la Iglesia en el mundo de una manera muy especial. Queremos presentarte en primer lugar a los líderes. Te pedimos, Señor, por los dirigentes, por los presidentes de denominaciones, por los obispos. Te pedimos por los presbíteros, los pastores, los maestros, aquellos que tienen un ministerio apostólico o profético. Te pedimos por los evangelistas. Señor, te pedimos por todas las personas que están ejerciendo algún cargo de autoridad en la Iglesia. Te pedimos también por los diáconos. Y queremos pedirte, Señor, que tú traigas luz y tú traigas revelación para que podamos seguir los pasos que tú nos vayas marcando en todo momento.
Señor, queremos pedirte que este tiempo incierto y complicado sea el tiempo en el que muchas personas te puedan encontrar de una manera especial. Y queremos pedirte, Señor, que la Iglesia no sea el impedimento, sino que sea la que construye los puentes para que muchas personas se puedan acercar a ti. Señor, que la Iglesia deje de construir muros, deje de levantar muros y se dedique a construir puentes. Señor, derrama fe sobre tu Iglesia, que podamos andar en tus caminos por la fe, no por lo que estamos viendo, no por lo que están contando, no por lo que se está moviendo, sino por la fe de que tú caminas con nosotros en todo momento. Señor, trae un avivamiento en todas las congregaciones cristianas del mundo. Un nuevo deseo de buscarte, de encontrarte, de amarte, de servirte, como nunca antes lo hemos vivido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y así, hermanos, comenzamos con nuestra liturgia en este tiempo de paz y tranquilidad, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y decimos todo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Hermanos, vamos a leer hoy el Salmo 85. Ayer leíamos el 84, hoy vamos a leer el 85. Y dice así la palabra del Señor. Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre?
¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará el Señor Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está la salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El Señor dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos, hermanos, con nuestro estudio acerca del credo apostólico. Si ayer hablábamos acerca de la resurrección de Jesús el tercer día, hoy la frase que nos toca meditar es la que dice: subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, de Dios Padre Todopoderoso. Así que tenemos claro la pregunta: ¿dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde fue después de la resurrección? Pues el Nuevo Testamento, en la Biblia, es completamente unánime en dar la misma respuesta, y no es otra que aquella de que después de resucitar, Jesús fue exaltado y está sentado a la derecha de Dios Padre. Hay, por tanto, una íntima unidad entre resurrección y ascensión. No tenemos que confundir la palabra asunción con ascensión. Asunción es el dogma mariano, el cual dice que María fue acogida en el cielo en cuerpo y alma, la asunción de María. Ese es el dogma mariano. Nosotros estamos hablando hoy de la ascensión de Jesús 40 días después de su resurrección. Una subida al cielo vista con una implicación escatológica. La palabra escatológica se refiere a la doctrina, a la enseñanza acerca del final de los tiempos. Lo que tiene que ver con la escatología tiene que ver con la enseñanza acerca del final de los tiempos. Cuando hay una materia en teología que se llama teología, se puede llamar teología sistemática o teología dogmática. La teología sistemática está dividida en temas. Entonces ahí se va a hablar de Dios, la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí se va a hablar de la salvación. En fin, se va hablando de diferentes temas: el Espíritu Santo, la Iglesia, los sacramentos. Y uno de los temas es la doctrina del final de los tiempos, que es la escatología. Bueno, pues la ascensión tiene una implicación escatológica. ¿Cuál es? Pues sencillamente la muestra de cómo Jesús ha vencido, ya lo hemos dicho, sobre el diablo y sobre la muerte. Por eso en Hechos, capítulo 5, versículo 30 al 31, se nos cuenta que así como Dios resucitó a Jesús, también lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. La ascensión en el Nuevo Testamento se nos relata de maneras diferentes. El más concreto y preciso es Lucas. Lucas, muy interesante, discípulo de Pablo, cuando llega a Jerusalén y Pablo es apresado, recordemos que Pablo tuvo que pasar en Cesarea de Filipo, tuvo que pasar 2 años preso, hasta que después fue llevado otra vez dirección Roma. 2 años en Cesarea. ¿Qué pudo hacer Lucas con Pablo esos 2 años? Pues hay muchos expertos que piensan, y con mucho motivo y razón, que esos 2 años Lucas los aprovechó muy bien. ¿De qué manera? Escribiendo el Evangelio de Lucas. Estando allí, en la Tierra Santa, pudo, como dice precisamente en su Evangelio, pudo recabar información, pudo coger muchas historias, ponerlas por orden y hacer esta escritura de este Evangelio de Lucas tan maravilloso. Hay cosas que escribió Lucas
que si no las hubiera escrito no las sabríamos. Por ejemplo, una de ellas, de una grandísima importancia, lo compartíamos cuando hablábamos de María Virgen. Todo lo relacionado con la anunciación del ángel, el embarazo de María, cómo María reaccionó cuando visitó a su prima, eso es información que solamente viene en el Evangelio de Lucas. Daros cuenta que ni en Marcos ni en Juan se habla ni siquiera del nacimiento de Jesús. Y en Mateo más bien lo que se nos cuenta es lo que vivió José, pero no lo que vivió María. Así, Lucas es un evangelio muy, muy interesante. Y en Lucas y en Hechos de los Apóstoles, que es la segunda parte del Evangelio de Lucas, se nos cuenta que 40 días después de la resurrección es cuando Jesús es elevado al cielo ante los ojos de los discípulos. Esa elevación al cielo se denomina como arrebatamiento, que no aparece en ninguno de los evangelios, excepto en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, en la Reina Valera se traduce como recibido arriba en gloria, como Jesús fue recibido. Se habla de la ascensión como un evento transhistórico que sobrepasa la historia, igual que la resurrección. ¿Por qué? Porque sobrepasa aquello que nuestros ojos pueden ver y nuestras palabras pueden descifrar. ¿Cómo se puede explicar de una manera humana con palabras que allí estaban los discípulos, Jesús despidiéndose y de pronto ascendió a los cielos? Ellos vieron aquello, pero ¿cómo lo explican? Pues no sabemos. A veces las visiones proféticas eran complicadas de describir incluso con palabras, aunque se trataran de buscar comparaciones. En el caso de la carta a los hebreos, la ascensión se nos presenta como la visión de Jesús como el sumo sacerdote en su dimensión cósmica. Por ejemplo, vamos a permitirme que lea algunos versículos. Hebreos 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. También en Hebreos 6, del 19 al 20 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por último, otro versículo más, capítulo 9, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, en este versículo la verdad es que se nos dicen varias cosas. La primera, que el santuario que Dios le pidió, el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que construyera, era una copia del que había en el cielo. Esto ya es interesante, ¿verdad? Por eso dice: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. El hecho de mano es la figura del verdadero que está en el cielo. En Efesios 4, versículos de 9 al 10, la ascensión se nos presenta como una contraposición al descenso. Es decir, por primero se nos dice que bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Os acordáis que dice descendió a los infiernos? Pero este mismo Jesús también dice subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando nosotros pensamos en el cielo, en el primer siglo, había un concepto de un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. Pablo habla de conocer a un hombre que todos los estudiosos piensan que era el mismo Pablo, pero Pablo, por humildad, no dice yo estuve, sino dice conozco a un hombre que estuvo en el tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? El primer cielo sería nuestra atmósfera, el cielo que vemos. El cielo azul, dependiendo de cómo estén las nubes, tiene un color o tiene otro. Dependiendo si es amanecer o atardecer, tiene otro color. Ese cielo que vemos es el primer cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? El segundo cielo sería el universo, las estrellas. La gente veía las estrellas y se daba cuenta de que eran mucho más lejanas que el cielo que tenía la tierra rodeando la tierra. Pero el tercer cielo, ¿qué era entonces? Era el lugar de la residencia de Dios, es decir,
el lugar que está más lejano todavía al universo. Pues de ese tercer cielo es del que nos habla precisamente el Evangelio, en la epístola de los Efesios. Subió por encima de todos los cielos. ¿Cuántos cielos? Si hay de todos los cielos, ¿cuántos cielos? El 1, el 2 y el 3. Pues llegó hasta el 3. Bueno, para Lucas, lo principal de lo sucedido con ese subir Jesús a los cielos tiene que ver con una interpretación escatológica. Pues el evento anuncia el fin de las apariciones del resucitado y el comienzo del tiempo de la Iglesia. Esto tiene una explicación. Vamos a hablar un poquito de historia. Cuando Lucas y Pablo llegan a Jerusalén, estamos hablando de, si pensamos que Pablo llegó a Roma en el año 62, 63, siempre se habla con un intervalo de tiempo, 62, 63. Y estuvo 2 años en Jerusalén, pues quiere decir que llegó en los años 60, llegó a Jerusalén con Pablo. Si tenemos en cuenta que la muerte del Señor pudo ser en los años 30, pues estamos hablando de que tan solo habían pasado 30 años de la muerte de Jesús. Pero tenemos que tener en cuenta que la manera en la que Jesús hablaba del final de los tiempos y de la escatología era algo como muy inminente. De hecho, Jesús decía, no pasará una generación hasta que todo lo que he dicho ocurra. Estamos hablando de los famosos capítulos del final de los tiempos, Mateo 24, 25, 26. Ahí se habla de lo que pasará, se habla de la destrucción del templo de Jerusalén. Y entonces Lucas llega allí a Jerusalén y los hermanos están literalmente deseosos de esa segunda venida de Cristo. Han pasado 30 años nada más. Y en esos 30 años están esperando cada día que Cristo venga ya. Y fijaros qué curioso la manera, lo que comparte Lucas en Hechos de los Apóstoles, haciendo una interpretación escatológica del final de los tiempos. Lo que está haciendo Lucas, ¿qué es? Lo que está anunciando es el fin de las apariciones del resucitado y el comienzo del tiempo de la Iglesia. Es decir, unos días después de la ascensión de Jesús a los cielos fue el día de Pentecostés. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 discípulos en el aposento alto, y a partir de ahí la primera predicación de Pedro, que dicho sea de paso, vivió su proceso de arrepentimiento de la negación de Jesús. Y fijaros qué nota tan curiosa, si negó 3 veces a Jesús, resulta que se convirtieron 3 veces por 1000 el día que él predicó, es decir, se convirtieron 3000 personas, después de que él había sufrido su propio proceso de arrepentimiento y de confesión ante el Señor de haberlo negado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Lucas? Lucas lo que está es superando el problema de esa expectativa inminente de la llegada de Jesús, que tanto preocupaba a los primeros cristianos. Así, la ascensión se presenta como una forma de afirmar que solo Dios sabe el tiempo de la venida del reino. Lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 6. Me vaya a permitir que lo busque y lo leamos. Vamos a leerlo en un segundito. Para eso contamos con además de tener la Biblia delante, también cuento con las tecnologías que van más rápido todavía. Y fijaros lo que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Ahora es el momento de la restauración del reino? Y les dice Jesús, fijaros, los deja zanjados, dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Así que todas estas iglesias, todos estos grupos, todos estos líderes que juegan en cierta manera a decir cifras, fechas, momentos, ahora sí, ahora no, en este día, como sabemos, la larga lista de predicciones que han tenido desgraciadamente los testigos de Jehová,
van completamente en contra de estas palabras de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué es lo que nos toca entonces a nosotros? A nosotros lo que nos toca es ser prudentes, como las 10 vírgenes, para que cuando llegue el esposo, nuestras lámparas estén llenas de aceite. Así que, hermanos, yo os animo a que hagamos como las vírgenes, que seamos prudentes. Esta ascensión, en cierta manera, la viven los discípulos de una manera especial, porque cuando Jesús es ascendido, ellos se quedan mirando para el cielo. Y tienen que venir los ángeles y decir, como dejar ya de mirar, ¿no? O sea, no sigáis mirando al cielo. Fijaros, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y fíjate lo que dice Lucas, dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, todos los discípulos. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, en el aposento alto estaban los 12 apóstoles, estaban mujeres, no sabemos cuántas, estaba María, la madre de Jesús, y estaban también sus hermanos. Hermano, Jesús asciende, y esa ascensión de Jesús a los cielos inicia el tiempo de la Iglesia en el cual estamos nosotros ahora mismo. En este tiempo en el que estamos, la Iglesia es el tiempo de la Iglesia, pero Jesús no nos ha dejado solos. Jesús dijo: os conviene que yo me vaya para que os envíe al Consolador, al Espíritu Santo. No nos ha dejado solos, nos ha enviado el Espíritu Santo para que nos convenza de pecado, el Espíritu Santo para que nos lleve a toda verdad, el Espíritu Santo para que nos capacite con poder para ser testigos, el Espíritu Santo que nos hace sentir la presencia del Padre en nuestras vidas, el Espíritu Santo que es el que nos santifica, el que nos transforma, el que nos cambia. No nos hemos quedado solos. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Pero además, Jesús no simplemente sube a los cielos. Sube a los cielos para ser entronizado como Rey de Reyes, Señor de Señores, y sentarse a la derecha de Dios Padre. Jesús sube a los cielos. Recordar el himno de la kenosis de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 11, cuando habla de que Jesús tomó forma de siervo, pero ahora había sido exaltado hasta lo sumo, a lo más alto, y se le había dado un nombre que era sobre todo nombre, un nombre sobre el cual toda rodilla se doblará, de lo que está arriba, de lo que está en la tierra y de lo que está abajo de la tierra. Así que todo esto tiene que ver mucho, hermanos, fijaros qué curioso, tiene que ver mucho con un salmo que fue de mucha iluminación para los discípulos. Recordaros que para los discípulos la Biblia, hasta que no se escribió el Nuevo Testamento, era el Antiguo Testamento. Y llama mucho la atención, lo quiero referir para que lo tengamos en cuenta, llama mucho la atención que en los manuscritos del Mar Muerto, que se empezaron a encontrar a partir del año 40 y tantos, en los manuscritos del Mar Muerto hay manuscritos repetidos. Los más repetidos, los que tienen más números de copias son, fijaros qué curioso, son Deuteronomio, el profeta Isaías, Deuteronomio, el profeta Isaías y el libro de los Salmos. Ahora os preguntaréis, ¿cuáles son los libros más citados en el Nuevo Testamento? ¿Casualidad? El Deuteronomio, los Salmos y el profeta Isaías. Y yo me quiero imaginar a los discípulos
haciendo sus lecturas bíblicas, ahora imaginaros, con la unción del Espíritu Santo, habiendo sido llenados del Espíritu Santo, esas lecturas que ellos habían leído de una manera, vamos a decir, no voy a decir como una costumbre, pero sí de una manera, entre comillas, normal, ahora ese Espíritu Santo que los guiaría a toda la verdad, les ayuda en la lectura del Antiguo Testamento. Y yo me los quiero imaginar leyendo al profeta Isaías y redescubriendo nuevamente el capítulo 53, cuando habla del varón de dolores, hablando del Mesías Jesucristo, ese que llevaría sobre sí nuestras heridas, herido fue por nuestras rebeliones, y toda esa cantidad de cosas tan increíbles que se dice. Y cuando descubrían palabras proféticas que tenían un cumplimiento perfecto en la vida que ellos habían vivido con su maestro el Mesías Jesús. Y entre esos pasajes que ellos encontraban, de pronto se encuentran con el Salmo 111, que dice, perdón, el Salmo 110, el Salmo 110, que dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Un versículo. Lo voy a repetir. Jehová dijo a mi Señor. Este es un salmo de David, por cierto. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa referencia, este versículo del Salmo 110, versículo 1, aparece en Mateo, en Marcos, en Lucas, en los Hechos, en 1 Corintios, en Efesios, en Colosenses y en Hebreos. Interesante, ¿verdad? La referencia a que Jesús está sentado ahora, está sentado a la derecha del Padre. Un salmo que originalmente se refiere y habla de la entronización del rey en Jerusalén. Entonces, claro, estamos hablando de la época de Jesús cuando es comprendido dentro de la expectativa mesiánica. Ya no está hablando simplemente de un rey que va a ser entronizado en Jerusalén, está hablando del mismo Mesías. De hecho, esta frecuente referencia del Salmo 110 en los escritos del Nuevo Testamento nos hablan de cómo la comunidad llegó a proclamar a Jesús como Mesías. Recordad que Mesías en griego es Cristo y Mesías es el ungido. Y es Dios quien hace de Jesús el Señor y el Mesías. Lo dice Pedro en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36, cuando está predicando ese día del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Y en medio de esa predicación que él está diciendo a los que le están escuchando, dice unas palabras que son fundamentales, son el centro de la predicación. Dice: sepa pues ciertísimamente la casa de Israel, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor, recordar el griego, Kyrios y Cristo, Mesías, Kyrios y Mesías, el Señor y el Cristo. Lo ha hecho Dios. A este que vosotros matasteis, Dios lo ha resucitado y lo ha hecho Señor y Cristo. Jesús es nuestro Señor, Jesús está sentado a la derecha del Padre. En la antigüedad se sabe que quien gobernaba tenía derecho a sentarse en el trono y que delante de él tenían que arrodillarse todos los demás. Recordar las típicas películas de batallas de la Edad Media, cuando alguien gana una batalla y ese alguien se le reconoce ya como el rey o el señor o el gobernador, y de pronto alguien dice ¡viva el rey! ¿Y qué hace todo el mundo? Cataplum, todos se ponen de rodillas delante del rey. En la tradición judía hemos dicho varias veces como el nombre Señor, Kyrios, era un nombre reservado única y exclusivamente para Dios. En la Biblia griega, la llamada Septuaginta, que se tradujo en Alejandría, en Egipto, en esa versión, toda vez que aparecía la palabra Jehová fue cambiada por la palabra Señor, la palabra Kyrios. Entonces imaginaros para la mente de un judío ese nombre que no puede ser pronunciado, el tetragramatón, 4 letras,
la J, la W, la H y la Y, esas 4 letras que no tienen las vocales, por eso no sabemos realmente cuál es la pronunciación exacta. Cuando lo traducen al griego en Alejandría, la comunidad judía de Alejandría, quitan esa palabra y ponen la palabra griega Kyrios. Entonces, teniendo en cuenta que el idioma, vamos a decir, oficial de la época de los tiempos de Jesús era el griego, pensemos algo así como el inglés de hoy. Daros cuenta de que Alejandro Magno había consumado sus conquistas por casi todo el mundo conocido, y uno de esos mundos era precisamente Palestina. 4 siglos ya estaban hablando en aquella zona en griego, habían sido conquistados en griego. Hablamos de la dinastía de los Seleucidas, que eran los generales de Alejandro Magno, quedaron cada uno en unos lugares, y también pues dejó quien gobernara la zona de Palestina. Pues daros cuenta, hermanos, que se está hablando de que Jesús es exaltado hasta lo sumo, sentado a la derecha del Padre. Y esto de estar a la diestra realmente es algo muy, muy importante. Os preguntaréis, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué sentido tiene estar a la diestra? Por cierto, que cuando se decía la diestra, que es la derecha, la izquierda era la siniestra. Yo no sé, no quiero hacer aquí política, pero una cosa es ser de la diestra y otra cosa es ser de la siniestra. Ya veis que desde antiguo Jesús mismo en el juicio final dice que a los corderitos los va a poner a la derecha y a los cabritos los va a poner a la izquierda. Yo me quiero ir a la derecha donde me quiera llevar Jesús, a su derecha. Pero fuera de bromas, esta metáfora de la mano nos habla del poder de Dios y nos habla de su actuación en el mundo para salvar a su pueblo. Evidentemente, esto entra dentro de la categoría en la cual se le da a Dios una formología humana. Evidentemente Dios no tiene el cuerpo de un humano. Hemos visto las interpretaciones de la Trinidad, ese Dios con la barba blanca, al lado sentado Jesús también con su barba pero sin canas, la paloma del Espíritu Santo en medio, pero evidentemente físicamente así no es Dios, porque Dios es espíritu, por lo tanto Dios Padre no tiene una forma humana. Esto es una manera de hablar metafórica para que nosotros podamos entender conceptos, pero no es algo real. No se puede decir que hay una mano grande como la que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y la mano del hombre. No estamos hablando de que esa mano existe realmente así, pero sí en la Biblia se habla de la mano de Dios. ¿Y qué se dice de la mano de Dios? Pues por la mano de Dios se nos cuenta en el Éxodo capítulo 15, versículo 6, dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Y ahora fijaros lo que dice: la diestra de Jehová hace proezas. Es decir, la mano de Dios liberó de la esclavitud al pueblo de Israel en Egipto. Pero la mano de Dios también es extendida para destruir al enemigo y para juzgar. Eso lo podemos leer también en Deuteronomio, en el capítulo 33, versículo 41. Vamos a leerlo un momentito, por si lo estáis copiando los textos bíblicos. Deuteronomio, capítulo 33, versículo 41, dice... A ver, porque me acabo de perder ahora mismo. Un segundito. Porque yo tenía aquí apuntado, pero no llega hasta el 41, no llega. Dice en el versículo 27, dice: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos.
Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Es decir, los brazos eternos de Dios para echar al enemigo de delante de nosotros. O sea, está hablando de que la mayoría de las veces, de los casos que en la Biblia se usa esta metáfora de la mano de Dios, está expresando la presencia de Dios para proteger, para bendecir y para salvar. Este es aparentemente siempre el caso cuando se habla de la diestra de Dios. Lo podemos leer en los Salmos, que también aparece en varias ocasiones. Podemos entrar en el internet, buscar un programa de estos de búsqueda bíblica y tú pones diestra de Dios y vas a ver, es muy interesante leer todos los versículos que hablan de la diestra de Dios. Lutero acostumbraba a acentuar que la relación con la mano siempre se expresa con la preposición en. Es decir, en la mano de Dios hay vida y salvación. En esta tradición es que los cristianos confiesan que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Pues en esta posición Él, como dice Pablo, intercede por nosotros, garantizando, esto es tremendo, garantizando que ningún poder ajeno nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, qué maravilloso es saber que lo que está haciendo ahora mismo Jesús por nosotros no es otra cosa que intercediendo al Padre a favor nuestro. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso saber que Jesús no subió al cielo a dormir la siesta? ¿No subió al cielo a descansar de su ministerio, de su trabajo, de todo lo que había hecho tan bien hecho? Sino que está sentado ahora a la diestra del Padre y que no ha dejado de interceder por nosotros. Por eso también se le considera el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él está pidiendo por ti, Él está pidiendo por mí. Y gracias a sus peticiones es que nosotros podemos ser bendecidos por Dios. ¿No es maravilloso eso, hermano? Saber que Jesús en este preciso instante no solamente no nos ha dejado solos, no solamente no nos abandona frente al peligro, no solamente se hace como el que no se enterara de nuestra situación o aquello que estamos viviendo, sino que está intercediendo por nosotros. Qué maravilla, ¿verdad? Termino diciendo que esta exaltación del poder de Jesús está también relacionada a los poderes de este mundo, sean visibles o sean invisibles. De hecho, los poderes más poderosos no son los visibles. A veces pensamos que los gobernantes del mundo son los que gobiernan el mundo, pero no caemos en la cuenta de que hay otros poderes que son invisibles. En la cruz se garantiza que Cristo ha vencido, pues fracasó la tentativa de los principados y las potestades de derrotar al que había sido enviado por Dios, según nos cuenta Colosenses capítulo 2 versículo 15 y Juan 12 versículo 23. En este sentido, la propia vida de Jesús se puede resumir como la resumió el apóstol Juan de una manera maravillosa. Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Repito, Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Si Jesús vino para deshacer las obras del diablo, nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Y si Él vino para que las personas fueran liberadas de las garras del diablo, que el Señor nos dé la gracia de predicar el Evangelio como una buena noticia que libera a las personas, que deshace las obras del diablo. Estamos siendo testigos, hermanos, en este tiempo de pandemia, no solamente a lo terrible del contagio y la enfermedad, sino también a las terribles consecuencias de la epidemia, donde estamos observando cómo los gobiernos, de una manera sorprendente, por llamarlo de alguna manera, no están siendo nada efectivos en resolver los problemas de las personas. Hoy salía en la televisión
una gran cola en Chile tratando de entrar a un supermercado que han reabierto donde quieren vender todo lo que tenían y se han formado unas colas terribles para entrar sin mascarilla, sin distancia social, etcétera, etcétera. La gente desesperada. Hay tanta gente desesperada en el mundo en estos momentos, hermanos, hermanas, que en la Iglesia tenemos que ser llamados a deshacer las obras del diablo. Y es cierto que hay cosas que ni tú ni yo podremos hacer, pero hay una cosa que te aseguro que sí todos podemos hacer, y es orar, es interceder, es convertirnos en un instrumento útil en las manos de Dios a través de la intercesión. Yo he escuchado a hermanos decir que no hay que orar, no creen en la oración, no creen que haya que orar, no creen que porque se ore a Dios una persona pueda sanarse. ¿No lo creen? Bueno, pues es una manera de pensar la vida cristiana, yo la respeto, pero yo como ministro del Señor me dedico a enseñar lo que enseña la palabra. Y la palabra nos enseña a que oremos, a que intercedamos, a que pidamos y a que nos pongamos manos a la obra también para ayudar, como vemos que la Iglesia lo ha venido haciendo por más de 2000 años. Y cuando hablo de la Iglesia no me estoy refiriendo a un edificio, ni me estoy refiriendo a las autoridades, me estoy refiriendo a ti y a mí y a todos los que nos escuchan y a todos los cristianos en el mundo. Eso es la Iglesia. La Iglesia no es un edificio. La Iglesia no es la jerarquía. La Iglesia no son los pastores. La Iglesia no son los obispos o el Papa. La Iglesia es aquellos que somos seguidores, discípulos de Jesús, que lo hemos reconocido en nuestras vidas como el Salvador y el Señor, y lo estamos siguiendo cada día. A esos es a lo que yo en esta noche, hermanos, os animo a que oremos y entendamos que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Así que no desaprovechemos las oportunidades de orar y de interceder, sabiendo quién está de nuestra parte, sabiendo que la mano de Dios nos va a librar de todas las fuerzas en contra de nuestras vidas. Lutero, explicando el segundo artículo del Credo Apostólico en su Catecismo Mayor, resume todo su contenido diciendo estas palabras. Dice Lutero: creo que Jesucristo, verdadero Hijo de Dios, se volvió mi Señor. Eso resume todo. Jesús es nuestro Señor. Nosotros somos sus siervos, somos sus discípulos, somos sus hermanos. Y ahora en este tiempo de dificultad, hermano, es el tiempo en el cual tenemos que orar más que nunca. Mañana vamos a seguir con este tema porque se nos ha pasado el tiempo y mañana voy a plantear de una manera rápida a este Jesús que está sentado a la diestra de Dios. Resulta de que en el siglo XVI los reformadores tuvieron una de las disputas más ardientes, la que se relacionó acerca de la presencia real de Cristo en el pan y en el vino. Allí estaba Lutero, allí estaba Zwinglio, un reformador suizo. Se reunieron en la ciudad de Marburgo en el año 1529. Lutero afirmó que esta presencia solo puede ser simbólica. Zwinglio afirmó que esta presencia solo puede ser simbólica, que es lo que se cree en la mayoría del protestantismo en el mundo y las iglesias evangélicas. La presencia de Cristo solo puede ser simbólica, pues la fe confiesa que el Señor está en el cielo y no puede estar al mismo tiempo en el cielo y en la tierra, donde los cristianos se reúnen. Esa fue la afirmación de Zwinglio, pero Lutero dijo que no estaba en nada de acuerdo con esa interpretación y que según él las palabras "esto es mi cuerpo" prometen la presencia real y concreta de Cristo entre nosotros. Cristo sentado a la derecha del Padre puede estar también presente en el pan y en el vino de una manera real
si está en el cielo sentado a la derecha del Padre, ¿puede estar también en el pan y puede estar también en el vino? Una pregunta interesante, ¿verdad? Bueno, fue la única cosa en la que los protestantes no pudieron ponerse de acuerdo, y a partir de ahí hubo en ese siglo XVI más de 200 interpretaciones diferentes acerca de la Cena del Señor, y hasta el día de hoy pues ha seguido la versión de Zwinglio de que la Cena del Señor es algo que se recuerda simbólicamente. Pero mañana vamos a entrar más en materia, porque la verdad es que promete. ¿Podría Cristo estar arriba y estar cerca de nosotros abajo al mismo tiempo? De una manera real, ¿podría Cristo hacer eso? ¿Tú qué opinas? Bueno, si queréis dejar algún comentario en los comentarios, podéis dejarlo, y si no, pues lo vais pensando para mañana. Y después de compartir la palabra del Señor, terminamos diciendo: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. La palabra de Dios es la verdad, hermano. Y ahora confesamos todos juntos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Y oramos todos juntos diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Librados del mal y confirmados en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has manifestado al sol y le has ordenado que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Hermanos, que esta noche podamos acostarnos con el pensamiento, con la oración, el suspiro de agradecimiento, de saber que Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por nosotros. Que Él ha vencido al diablo, ha vencido a la muerte, y es el primogénito, el primer fruto, la primicia de la resurrección, de lo que algún día nosotros también, por su gracia, podremos experimentar. Hermanos, que nos podamos acostar sabiendo, pensando en las dificultades, en los problemas, en las cosas que estamos orando por largo tiempo, pero sabiendo que no habrá nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios, porque Cristo está intercediendo por nosotros. Llevemos nuestras peticiones con confianza a los pies del Señor, sabiendo que Él, a su vez, los lleva a su Padre celestial. Amén. Y decimos también que la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros
en toda su plenitud, y que la bendición de Dios el Padre Omnipotente, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Que el Señor os bendiga mucho. Mañana nos encontramos aquí de nuevo y seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Hasta mañana.